A los que no me conocen, soy Rosmarie Ulrich, vivo en Quillota hace ya 6 años, donde tenemos el vivero, que el vivero ya tiene 25 años. Esto ha sido un largo camino en el tema de las acuáticas o de jugar con agua o hacer lodo o barro, como quieran llamarlo. Ha sido un proceso súper largo. Al principio nadie creía que esto podía ser un campo en Chile, que nadie creía que hacer un jardín acuático en Chile era viable y solamente pensaban que los jardines acuáticos estaban en los palacios o en las casas muy antiguas ya habían estas pequeñas piletas. Hoy en día esto ha cambiado mucho y en estos 25 años partimos de ser una cosa muy chiquitita y que no había coro y cada año ha sido más interesante. Hoy en día con el tema, el tema del calor, de la crisis climática, es súper interesante poder incorporar agua en los jardines. Cuando incorporamos agua en los jardines vemos que todo el entorno del jardín cambia. Llegan libélulas, mariposas y un montón de fauna que ya se nos había olvidado que existía. ¿Quién ha visto una libélula en su jardín si no tiene agua? Nadie. Pero en el momento que incorporamos agua en los jardines, empieza a pasar este milagroso cambio del entorno alrededor del agua. Hoy yo les voy a presentar algunos proyectos de los últimos años que no son los más grandes, pero si no estaría aburriéndolos todo el día. Pero quiero concentrarme en, son como 5 o 6 proyectos que creo que son los más interesantes de los últimos años y los que ya tienen una estructura de cuerpo ya más crecida, porque al principio cuando los jardines los armamos, igual que los jardines terrestres, se ven escuetos, se ven tristes, se ven pobres. Pero a medida que pasan los años, el jardín acuático toma forma. Este es mi jardín como chochera, porque lo hice el 2005-2006. Es una laguna de 5.000 metros cuadrados, está en Casablanca. Fue una laguna que se construyó sobre arcilla compactada, y estas imágenes son de la temporada pasada, o sea, de la primavera pasada. Y ya se ve un jardín con cuerpo, o sea, ya llegan patos, polloyas, todas las aves nativas chilenas que son todas bienvenidas. Los patos, los cisnes y los animales de granja no son bienvenidos en un jardín acuático porque la verdad es que hacen un desastre. Pero todas las aves migratorias chilenas son súper bienvenidas y es más, a ellas les damos un hábitat en este follaje, en toda la zona palustre. Palustre significa planta de pantano, por lo tanto todas nuestras orillas de los estanques o de las lagunas son nuestras áreas palustres. Y la zona donde están las ninfeas, mal llamadas flores de loto, son las áreas profundas. Entonces, en esas áreas profundas siempre vamos a tener peces, no koi, peces que coman zancudo, porque el koi come plantas. Entonces, vamos a trabajar siempre con peces de agua fría y que sean tolerantes a los cambios climáticos que tenemos acá. O sea, tenemos clima que durante el verano hace mucho calor, y podemos llegar hasta los 30 grados, y en invierno, especialmente en esta zona como Casablanca, podríamos tener en invierno heladas muy fuertes. Entonces, corremos el riesgo de si trabajamos con plantas muy débiles o con peces que solo toleran el calor, se nos van a morir. Cuando hablamos de jardines acuáticos, no solo tenemos que pensar en lagunas. Un jardín acuático, espérenme, ahí. Un jardín acuático puede ser desde un pequeño estanque, o sea,
jardín acuático le denominamos porque es un concepto que agrupa agua con plantas y seres vivos, pero que todos funcionan en perfecta armonía. Y eso es como una huerta orgánica o un jardín orgánico. En los jardines acuáticos no vamos a usar pesticidas, no vamos a usar herbicidas y los fertilizantes que vamos a usar son súper específicos. Por lo tanto, esto es equivalente a hablar de jardines orgánicos o huertas orgánicas, porque aquí no tenemos ninguno de esos tipos de elementos. Si tenemos una pequeña terraza, si tenemos un pequeño jardín, podemos partir con un estanque diminuto. Medio barril son aproximadamente 70, 80 litros y tiene un diámetro de 60 y una profundidad de 50. Todas las ninfeas necesitan a lo menos 50 centímetros de agua. Por lo tanto, con 50 centímetros de agua ya podemos armar nuestro equilibrio acuático. Esto es una foto de, estábamos terminando de armar esto, pero es una pequeña esquina. O sea, durmientes, lámina de PVC y ya podemos decir que armamos un pequeño estanque. Y esa es la parte entretenida de esto. Es muy versátil, no le tengan miedo. Un pequeño estanque con una bomba de agua y unas pocas plantas y ya armamos nuestro equilibrio y podemos armar un jardín acuático. Obviamente, las reinas del jardín acuático, como en los jardines terrestres, son las rosas, en los jardines acuáticos son las ninfeas, que en Chile la mayoría de la gente les llama flor de loto. Pero esa es otra planta que no tiene nada que ver con esta, son de la misma familia solamente. Las ninfeas, su hoja flota y su flor flota. Los lotos, de verdad, el nelumbo, la hoja y la flor son emergentes, ¿ya? Las ninfeas, como mínimo, necesitan 50 centímetros de agua, porque vamos a tener 20 centímetros de tierra, que es una mezcla de arena rubia, jamás arena negra, jamás arena de Lepanto. Las arenas grises no están permitidas porque son muy calcáreas. Entonces, siempre arena rubia y tierra bruta. Ojalá la arcilla más arcillosa, que tiene cero material orgánico, esa que nadie quiere, esa nos sirve. Con esa mezcla, en esa mezcla nosotros vamos a plantar tanto las ninfeas como las plantas palustres. Estos son iris louisiana, ¿ya? Que son 100% acuáticos, no tienen nada que ver con los iris germánicas, ni los holandicas, ni todos los iris terrestres. Este no sobrevive fuera del agua. Su floración es bastante cortita, como todos los iris, pero la verdad es que son un espectáculo. Bueno, con la misma capacidad, la misma cantidad de plantas con las ninfeas y las plantas palustres, en cada estanque nosotros tenemos que tener las 4 tipos de plantas. Las oxigenadoras, las acuáticas o de zonas profundas, las palustres y las flotantes. Dependiendo de la proporción de la laguna, las cantidades de plantas de cada una que vamos a usar. Si queremos que nuestra laguna funcione impecable y el equilibrio ecológico se arme por completo y no tengamos problemas, debiéramos considerar que en el periodo de verano tenemos que cubrir el 80 o 90% de la superficie del agua con plantas. Durante el invierno, la mayoría de las ninfeas son caducas. Por lo tanto, en invierno vamos a poder ver los reflejos, el cielo, el agua, pero en verano necesitamos cubrir la mayor cantidad de superficie al agua. Esto nos va a permitir, uno, bajar la temperatura del agua y evitar la formación de algas. Equilibrar
las zonas frías con las zonas calientes. Agua caliente y poco movimiento es agua detenida que se nos va a echar a perder y va a ser un desastre. Las plantas oxigenadoras, que son estas que están acá, dentro de ellas hay una gama bien grande. Tenemos oxigenadoras subacuáticas, o sea, que viven 100% sumergidas y no las vemos nunca. Y tenemos estas, como son, esa de ahí es el Myriophyllum y esa es Hydrocotyle. Yo trabajo especialmente con 3. Yo les denomino cubresuelo de agua, porque cubren la gravilla, cubren la superficie del agua y además producen oxígeno. Entonces nos dan 2 soluciones: bajar la temperatura del agua y producir oxígeno. Luego tenemos las ninfeas, que las ninfeas debieran ser equivalentes al 40% de la superficie total del agua. Y las plantas palustres debieran ser otro 40%. El 20% restante se lo vamos a dar en los 3 primeros años a las flotantes. Y a medida que estas 2 se establezcan y lleguen a las dimensiones adecuadas, las vamos a ir sacando. Hay que considerar que la mayoría de las plantas flotantes, o sea, no la mayoría, todas, son tropicales. Ninguna es nativa chilena, por lo tanto, sufren en el invierno y tienden a morir o tener una mortandad bastante alta. Yo siempre recomiendo que en los primeros años del jardín acuático guarden una cierta cantidad de plantas flotantes y las dejen resguardadas del frío, especialmente los que están de Santiago hacia la cordillera y en las zonas más frías. O sea, pescamos una cierta cantidad de plantas acuáticas, las ponemos en un balde o en lo que sea y las dejamos en una logia, bajo una terraza, jamás adentro de la casa, porque la calefacción también las va a matar, pero sí en un lugar resguardado de las muy bajas temperaturas que hay en Santiago. Tanto las ninfeas como las palustres, la mayoría son caducas, y las que no son caducas son nativas chilenas, por lo tanto van a ser un invierno bastante estable. A modo de margen, paréntesis, hay muchos constructores de piscinas naturales hoy en día en Chile, y a la mayoría les encanta trabajar con totora, Latifa laxifolia. Por favor, Latifa laxifolia no es nativa chilena, es de Euroasia. Por lo tanto, en Chile no hace estado de latencia y crece todo el año, invierno y verano. Sus raíces pueden llegar a tener 2 metros de profundidad, romper las carpetas, romper el hormigón y después tendríamos que meter una retroexcavadora para sacarla. Nos ha pasado, ya la hemos tenido que hacer. En la laguna preciosa que les mostré de Casablanca tuvimos que meter una retro para sacar la totora, porque no la hicieron en su debido momento. En el Parque del Recuerdo también la hemos tenido que sacar con retroexcavadora, así que por favor, si ven que aparece totora en cualquier estanque, elimínenla. Hay, para mi gusto, 3 plantas prohibidas dentro de un estanque o laguna: Latifa laxifolia, los papiros egipcios y el equisetum. El equisetum, que estuvo súper de moda y ahora ha ido bajando, también es inmensamente invasivo, y es tan invasivo que les va a impedir el crecimiento a las palustres y a las ninfeas. Y va a llegar un minuto que va a ser solo equisetum o solo totora, y eso no puede pasar. Yo sé que son buenas purificadoras de agua para las piscinas naturales, pero no es el óptimo. Hay muchas más plantas que podemos usar. Por lo tanto, solo a modo de recomendación, evítenlas, porque si no van a tener que romper el estanque o la laguna para eliminarlas. Sigo adelante. Cuando construimos una laguna, un estanque, vamos a tener primero la excavación, ¿no es cierto?, que es nuestra zona café. Si el terreno es muy arenoso,
solamente vamos a poner sobre la excavación un geotextil y luego viene la lámina de PVC. Aquí viene otra recomendación. La lámina PVC es un material de PVC flexible. Hay otro que se llama geomembrana. La geomembrana es polietileno, que son dos materiales plásticos, pero distintos. La geomembrana es dura y rígida. Cuesta mucho moldearla y después las terminaciones no son bonitas, quedan toscas, duras y no es agradable. La lámina de PVC, al ser un PVC flexible, es moldeable, es como un género. Por lo tanto, es mucho más fácil trabajar con ello. Y la otra virtud que tiene la lámina de PVC es que si por alguna razón se rompe, es fácil de parchar. La geomembrana no. La geomembrana solo se arregla con termofusión. Bueno, sobre la lámina de PVC, obviamente en la zona podemos hacer la zona de anclaje que además tenga un área palustre y que esta agua inunde esta zona y eso sea nuestra área palustre, o que esta misma zanja la podemos hacer hacia adentro. Eso ya va en el diseño de cada uno de ustedes. Este es un proyecto que hice hace hartos años atrás en Reñaca, pero me es muy interesante mostrarlo porque es distinto una excavación en arena que en tierra sólida. Entonces, el mayor desafío de este proyecto fue una excavación en arena, es como hacer un hoyo en la playa. Uno hace el hoyo y se fue. Entonces, la excavación se tuvo que hacer mucho más grande de lo estipulado. O sea, todo esto al principio lo excavamos y nos dimos cuenta que no íbamos a poder hacer aterrazado. No había ninguna forma. Entonces lo que se hizo fue hacer una excavación un poquitito más grande y esta zona de acá es nuestra zona profunda y este es nuestro perímetro donde van a ir las plantas palustres, que al final fue la única manera de llegar con este proyecto a término, porque era bien complejo hacer la excavación. Entonces, si acá vemos a los chicos que aquí están estirando, aquí está el geotextil, que siempre lo vamos a usar porque las carpetas transpiran, hacen evapotranspiración, y si no ponemos un geotextil, los árboles o las plantas aledañas se van a meter debajo de la carpeta buscando esa agua que produce la condensación bajo la carpeta. Y pasados años uno puede sacar el geotextil y darse cuenta que es casi una fibra de coco. Millones de raíces, y si no fuera por el geotextil, terminaríamos con muchas raíces gruesas que pueden romper la carpeta desde abajo hacia arriba buscando la condensación del agua. Acá ya se ve esto un poquitito más armado. Entonces, se puso la lámina de PVC, se estiró bien y aquí está el anclaje, que era igual que esto, pero una sola corrida de bloques de hormigón. Entonces, se estiró la carpeta. Siempre cuando la estiramos, para terminar de estirarla, vamos a ponerle un poco de agua, cosa que al tener peso la carpeta la podemos estirar y nos permite no tener pliegues. A más que llevemos al muchacho que hace las costuras y haga la pega completa en todas las esquinas. Pero si queremos hacer toda la laguna de un solo paño, que muchas veces es mejor que las corte, porque aquí no estamos 100% seguros que no hay filtración. Entonces la carpeta se manda a hacer a las dimensiones que uno necesita. Bueno, y esta es la zona palustre, que se le dejó 30 centímetros de profundidad. Este es el día de la plantación y bueno, este estanque tiene una bomba que está acá y una bomba en esta esquina, ¿ya? Y esta bomba de acá alimenta la zona palustre
y la bomba que está en esta esquina alimenta esa pequeña cascadita. Los movimientos de agua siempre son al revés. Si yo tengo una bomba ahí, el retorno de esa bomba va a venir acá. Cosa que la totalidad del agua se mueva. No puedo dejar espacios de agua sin movimiento, porque eso es nefasto. Bueno, así se veía este estanquecito. Esto es chico, tiene como 200 metros cuadrados, no es más. Incluso menos, yo diría. Y así se veía la primera temporada. Ahora ya está mucho más grande, está mucho más crecida. Bueno, aquí hay otro proyecto que ha sido muy bonita la evolución que ha tenido. Este proyecto fue construido, creo que el 2017. Acuérdense que tuvimos un pequeño lapsus de 2 años que no hicimos nada, que fueron vacaciones eternas para todos. Entonces, tenemos proyectos hasta el 2019, después parte en el 2022. Ya. Catapilco, el tema que tenía este estanquecito era la salinidad del aire y las tierras aledañas que se pusieron en este jardín, mayoritariamente maicillo. Lamentablemente, no lamentablemente, pero habitualmente me llaman ya cuando el estanque está construido. Entonces yo tengo que llegar a desarmar para volver a armar. Y este estanque lo construyeron súper bien, la carpeta no tenía filtración, pero ocuparon maicillo para echarlo adentro del estanque. Y craso error porque el maicillo es calcáreo. Entonces era maicillo con arena de playa. O sea, estupendo. Todas las plantas estaban como si las hubiesen pasado por agua caliente. Bueno, se hizo recambio, pusimos plantas. ¿Se fijan que se ven las gamelas? Porque era tan tóxica la arena que teníamos abajo que para darle comienzo al proceso, con el tiempo las arenas van a eliminar la salinidad y con el tiempo lo calcáreo va a ir bajando. Pero son 2 o 3 años que nos demoramos que esto vaya bajando. Entonces, en un principio pusimos gamelas en el fondo sobre la arena para permitir, con tierra adecuada, que las ninfeas crecieran. Y esta zona de acá se le sacó gran parte de la gravilla y la arena que tenía y se le puso gravilla y arena nueva. La verdad es que es muy bonito el proceso de porque si se fijan se asilvestró toda la orilla, o sea, no hay un límite entre donde inicia una cosa y parte la otra. Entonces, es como que la lagunita hubiese estado siempre ahí. Y lo único que se ve son estos caminos y estos bordes, muy bonitos. Es que está muy bonita, ya se incorporó al follaje completo y a su entorno. Estas las garzas, y si no mal recuerdo, fue el 2019. Ya. Las garzas... No, espérenme, me fui para el otro lado, que yo quería el video. ¿Por qué no me sale el video? Bueno, creo que está al final. Ya. Las garzas... El tema de acá fue, esto es un estanque o lagunita pequeña que tiene también como un poco más grande, como 400 metros cuadrados. Y era que me pidieron que hiciera esto por un matrimonio. Entonces, construimos esta lagunita y lo que hicimos, que ellos querían, era una gran cascada y chorros de agua. Yo no soy muy amiga de los chorros de agua, porque otros se ven bien artificiales. Hay cosas que se ven bien y otras que no muy bien.
Pero acá tenemos toda esta zona que es la zona profunda y toda esta es el área palustre. Esto tiene una bomba que va bajo el puente, una bomba de 3 HP que tiene un circuito que o tira agua por las rocas o el agua sale por estos 5 chorros de agua que van en pirámide. Y el gran desafío acá fue mover estas rocas. O sea, miren el tamaño del maestro y miren el tamaño de la roca. La roca pesaba 15 toneladas y esta fue la tercera máquina. Las primeras 2 no funcionaban. Así que fue muy entretenido porque además la roca tenía una perforación del barreno. Y esa perforación del barreno nos permitió usarla de górgoro donde sale el agua. Así que fue muy entretenido. Acá abajo había un árbol gigante que cuando pusimos estas 2 se quebró. Pero, bueno, parte de la emoción y la entretención de cada uno de los proyectos. Si se fijan, ya está silvestrada, ya no se ve dónde inicia y dónde termina una parte. Las ninfeas abarcaron todo su espacio. Ya no vemos los 5 gorgoritos que no eran de mi total agrado porque le quitaba como magia a esto, era como muy de mentira. Pero me faltó el video de esta. Estaba segura que tenía un video. Ya. Y ese fue el de las garzas, que fue, la verdad que está muy bonito ahora. Este es en la galería del edificio CD y esto lo construimos el 2019. Lo terminamos justo después del estallido social. O sea, vine, terminé y me fui, y después vino la pandemia y todas esas cosas. La mantención de este estanque lo hace Manuel Feliu con Verde 360, que creo que lo han hecho maravillosamente bien. Vale la pena felicitarlos porque la tienen hecho un chiche. Y lo más impactante, o sea, la parte difícil de esto era construir en un piso que hay 6 subterráneos para abajo. O sea, no podemos correr el riesgo de que se nos rompa la losa. Habitualmente las losas tienen una resistencia de 500 kilos por metro cuadrado. Entonces tuvimos que hacer harta trampa para subir el nivel del agua y que pesara menos. Entonces, todas estas diagonales que se van a ver después están rellenas con plumavit. Cosa de que no pesaran y después se estucaron encima. Esa es ya la parte básica. Todo el sistema de bombeo y todo está en el -2 y tiene que subir hasta el -1, sí creo que es el piso -1 y entonces los otros están en -3. Así, se nota aquí que esto tiene es como si fuera un volcán. ¿Por qué me faltan imágenes? Espérate. Me falta una imagen. Bueno, esto fue cuando empezamos a plantar. Cuando uno planta, habitualmente el agua queda hecho un chocolate. Y uno dice, pero qué asco esto, ¿cómo voy a entregar con este chocolate? El chocolate dura como 24 a 48 horas y esta tierra decanta. Y al decantar, obviamente, esto se pone traslúcido. Así estuvo, lo terminamos, claro, en octubre, noviembre del 2019, y esto fue la temporada siguiente. Esto fue el 2020. Bueno, ahora la verdad es que está muy bonito, está con una mantención muy linda. Las ninfeas, las alocacias se han apoderado del espacio a pesar de estar en pleno Santiago. Las alocacias están contentísimas y no hemos tenido mortandad, que era gran parte del susto, que con los fríos extremos tuviéramos pérdida de plantas. Pero ha funcionado muy bien. Esto tiene un sistema de bomba y los chicos se han preocupado de mantenerla impecablemente linda. Ya.
Esto es Litueche, esta es una construcción que habían construido una lagunita, o sea, es algo más que una lagunita, tiene 1900 metros cuadrados, pero se había construido en una quebrada. Y el tema fue que en el invierno, como no se le hizo drenaje bajo la carpeta, se acumulaba agua de las quebradas, se metía debajo de la carpeta y aglobaba la carpeta. Entonces, aparte de pedirme que hiciéramos, porque tenía toda una profundidad pareja, entonces vimos la manera de construir zonas palustres, que en realidad esto está tan profundo que aquí vienen las ninfeas y después esta zona es la zona palustre, porque todo el centro es para circulación de un bote. Pero lo interesante de esto fue la excavación que hubo que hacer. Tuvimos que romper la lámina, que esta no es lámina de PVC, esto es geomembrana. Entonces hubo que romperla, hacer un drenaje que llegó hasta por acá más o menos, y pusimos sistemas de bombeo y todas esas cosas que no habían. Y así se ve cuando ya estaba lista para ser plantada. Entonces, si nosotros vemos, esta es la parte donde uno se para y estos son los caminitos de pasto y esto es el perímetro. La idea es que nadie camine por este sector, ¿eh? Estas huellas quedaron por las máquinas y los gatos, o sea, los bobcats que se usaron para el movimiento de los materiales. Entonces, esta es la área navegable del bote. Tenemos nuestras áreas de zonas profundas y de aquí hacia arriba es nuestra área palustre. Como esta laguna está todavía muy incipiente, todavía no tenemos esa cosa gloriosa de las ninfeas, yo creo que ya esta temporada va a estar un poquitito más interesante. Estas fotos son del año pasado, o sea, de esta misma época del año pasado. Este es su segundo año. Recién en 2 años más vamos a tener este video sí se ve. Recién el próximo año yo diría que vamos a tener una laguna establecida. En esta laguna obviamente hay peces que se pusieron caracio. Yo con el único pez que trabajo porque es carnívoro, o sea, elimina zancudos y mosquitos y evita la proliferación de estos. Pero no se comen las plantas. Habitualmente la gente, especialmente los chinos y japoneses, trabajan con koi, pero el koi es herbívoro y se come las plantas. Entonces, si queremos trabajar con koi, tenemos que seccionar dónde están las plantas, dónde están los koi. Y, bueno, hace poco el cliente me mandó fotos y ya habían llegado familias de patos silvestres. Así que está muy bonito. Esta es la última piscina natural mentira, hice una más, pero yo dejé de construir piscinas naturales porque creo que nosotros como chilenos no estamos preparados para las piscinas naturales. Nosotros somos inmediatistas, queremos todo el tiro, ya. Entonces, la laguna o una piscina natural se va a demorar 4 años en establecerse y en los primeros 4 años va a ser un caldo de cabeza que si no saben o no tienen paciencia lo van a pasar muy mal. Entonces, a los que son paisajistas o arquitectos que estén acá, adviertan al cliente. Los primeros años tienen que tener mucha paciencia porque se va a demorar esa cantidad de tiempo en establecerse el equilibrio de una piscina natural. Porque en la piscina natural no vamos a usar cloro, ni decantadores, ni ningún tipo de químicos. Y el proceso, como vamos a trabajar con plantas sobre gravilla, tenemos que fertilizarlas más. Y hay que aspirarla, igual o más que una piscina normal. Si dejan el sedimento en el fondo de la piscina, van a tener un lodo cada vez que alguien se meta a la piscina, porque se va a meter a la piscina y este lodo del fondo se va a levantar y se va a
formar una cosa turbia que a nadie le gusta nadar. Bueno, les voy a contar la triste historia de esta piscina natural, que esta la construimos, la terminamos de construir justo en diciembre del 2019, claro. Y yo la última vez que la vi fue justo 2 días antes que partiera la pandemia. Esto está en Limache. Y después no supe nunca nada más. Hasta hace como 4 semanas atrás que me llamó una paisajista de Viña y me dijo, tengo aquí una piscina natural que construiste tú. Y la fui a ver y la habían desarmado entera, porque durante los 2 años de pandemia no hubo mantención. Y los clientes, al tamaña desastre que había, después de 2 años abandonados, porque no es casa de todos los días, sino que es casa de fin de semana, les dio un ataque y pescaron, le echaron cemento, cloro y de todo, y se murió la piscina natural, que había quedado muy linda. Entonces, moraleja para todos los que quieran una piscina natural, estúdienla, pero no con libros ni suecos, ni holandeses, ni alemanes, porque los climas que tenemos en Chile son distintos. Los bichos que tenemos son distintos. En Europa tienen en 3 meses primavera, verano y otoño. Y nosotros eso se demora 6 a 7 meses. Durante 6 o 7 meses tenemos temperaturas sobre 25 grados y llegamos a temperaturas sobre 30 y algo de grados. Entonces, las proporciones que necesitamos para una piscina natural no es lo que dice la litografía o los libros de Alemania o de Inglaterra. Necesitamos exactamente la misma cantidad de metros cuadrados. O sea, si tenemos 100 metros cuadrados, como es esta piscina, de área de nado, necesitamos 100 metros cuadrados de área de regeneración. El tiempo de movimiento de las aguas es equivalente al tiempo de horas de sol, de luz. O sea, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche en verano, y en invierno puede ser más corto. Y nuestro sistema de filtración y los espineles que hagamos bajo el tema, bajo las áreas de purificación, tiene que ser súper exhaustivo y por ningún motivo succionar el agua por el área de filtración. Tenemos que devolver el agua por la zona de regeneración. Si lo hacemos al revés, si succionamos por el área de regeneración, lo único que vamos a lograr es que todas las tuberías se tapen, porque al succionar va a entrar arena, las raíces y todo, y a los 2 años todas las tuberías van a estar tapadas, que ya me ha tocado verlo mucho, que construye la piscina natural y a los 2 años tengo que ir a arreglarla, sacamos las tuberías, están llenas de raíces y no funciona el sistema. Bueno, esta es la piscina recién construida. Entonces esta piscina tenía 2 retornos acá, un skimmer, pero para limpieza de fondo, con una barracuda conectada a ese punto, otro retorno ahí, más todos los retornos en las áreas palustres. Fue muy bonita, quedó muy bonita, hasta que llegó la pandemia y la gente que eran dueños de ella no la supieron mantener y les entró ataque de pánico, porque yo creo que eso fue lo que les pasó. Este es el último proyecto que les voy a mostrar. Esto fue hecho el 2022, 23. Y es algo que yo nunca pensé que iba a hacer, porque esto no es una laguna natural. Esto es una laguna 100% artificial con agua a la cual se le echa sulfato de cobre, para que se vea azul como si estuviéramos en Dubái, porque esto es un centro de eventos y el dueño quería eso, que esto se viera como un centro de eventos pero lleno de palmeras en la mitad de Dubái. El gran tema de esto fue que, para variar, yo llegué cuando ya habían hecho la construcción y tenían puesta esta linda geomembrana dura
y tiesa. Pero ¿cómo pasaba el agua de un lado a otro? O sea, esto no se veía muy bonito, y menos para un centro de evento. Entonces, después de mucho pensar, así era. Entonces, yo llegué y estaban poniendo todas estas palmeras, y era algo completamente opuesto a lo que yo hago habitualmente. O sea, mientras más natural posible, más me gusta. Pero aquí teníamos que hacer algo que fuera lo que el cliente quiere. Por lo tanto, después de mucho pensar, hicimos esto son bloques, o sea, se hizo como un puente al revés de fierro. Y el agua pasa por entre medio de los durmientes. Entonces, el fierro abrazó la carpeta, eliminó esta cosa fea que separaba un lado del otro, pasa el agua correctamente y además después arreglamos todo el perímetro que estaba muy desordenado, muy feo, poco prolijo. Y esta es la laguna, o sea, más artificial y muere, pero ellos están felices y la verdad es que se ve súper entretenido porque es muy distinto. Bueno, es un centro evento, esto no... Cuando me dijeron que no querían plantas, yo dije, ¿para qué me llamaron? Si no quieren plantas, no quieren equilibrio ecológico. Pero la verdad es que quedó muy entretenido y uno siempre tiene que tomar nuevos desafíos, porque uno se queda como en cuadrilla, metida en el mismo casillero de las cosas que hace siempre. Así que este fue un lindo proyecto, muy distinto. Hay hartos proyectos más desde esta época hasta ahora, pero están muy en pañales. Entonces, con proyectos que terminamos de plantar hace 3 meses o proyectos que estamos en la etapa de construcción, es medio fome mostrárselo. Así que eso será para un par de charlas más. Bueno, las ninfeas son siempre las preciosas del jardín acuático. Y si lo hacemos todo bien y nos preocupamos de que lo que no sabemos, investigarlo, o me llaman, yo feliz de ayudarlos a todos, pero hagamos el trabajo bien hecho para que no tengamos que desarmarlo, porque eso sí que es un desastre. Así que los invito a conocer la página, ver el vivero que está online y, bueno, muchas gracias por haber venido y todas las preguntas que quieran.